Ahora presento el capítulo 12, el informe final. ¿No? Hemos terminado el proyecto y ahora les presento el texto del documento que va a servir para que presenten el informe final, o sea, el examen final. El examen final consiste en un informe, ¿ya? Y en este punto, en relación a este informe, me voy a referir a los siguientes temas. Índice del proyecto de inversión. Resumen ejecutivo. Valor del informe final. Forma de presentación. Correspondencia. La competencia es un capítulo de nuestro texto, ¿no? La capacidad de elaborar un documento final a partir de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son su archivo, el archivo del proyecto, ¿ya? El archivo de prácticas. Entonces, lo primero que hago es presentarles el índice. ¿Qué temas debe tener el libro, que es el documento del proyecto? Entonces, en el documento del proyecto, en su índice, van a tener en primer lugar el resumen ejecutivo. En un momento me voy a referir al resumen ejecutivo, pero es el primer elemento. Luego viene la primera parte, preparación del proyecto, capítulo primero. El capítulo primero tiene por título Aspectos de organización de ingreso a mercado. Habría que colocarle la página, ¿no? ¿En qué página se va a encontrar? ¿Ya? En aspectos de organización de ingreso a mercado tienen los siguientes subtítulos. Características del proyecto de inversión. Nombre de la empresa a crear. Finalidad de la producción o de prestación del servicio a un grupo meta, ¿no? Producir salchipapas para vecinos o para clientes potenciales de la Ceja del Alto, por ejemplo, ¿no? La finalidad es la satisfacción de la necesidad de un grupo meta. El segundo punto es costos de ingreso a mercado. Tabla de costo de obtener el NIT. ¿Ya? Primero dice acá, tabla número 1, costo de obtener el NIT. Esto tiene que estar apoyado por una tabla 1.1, sondeo de mercado de abogados. 1.2, sondeo de mercado de notarios. Testimonio. 1.3, sondeo de mercado de notarios. Poder de representante legal. Tabla número 2. Costo de obtener registro de Fundempresa. ¿Cómo se denomina ahora Fundempresa? ¿Quién me responde? CEPREC, licenciado. ¿Qué dices? A ver. CEPREC. ¿EPREC? CEPREC, licenciado. Ah, CEPREC. Servicio será, ¿no? CEPREC, digamos. Entonces le pone el nuevo nombre que tiene la institución que era Fundempresa, ¿no? Costo de obtener registro de CEPREC, ¿ya? En ese registro es el costo, ¿no? Hay unos procedimientos que tienen que ver con la documentación, ¿no?
Tabla 2.1, sondeo de mercado de contadores. 2.2, sondeo de mercado de medios de prensa. 2.3, otros sondeos. Tabla número 3, costo de obtener registro en caja de seguro social. Tabla número 4, costo de obtener registro en la AFP. Tabla 5, costo de licencia de funcionamiento. Tabla 6, otros costos de mercado. ¿Ya? Ese es el capítulo 1, o sea, el contenido de su libro sobre el proyecto. Tiene un capítulo 1 que es aspectos de organización de ingreso mercado. Es el capítulo 1. ¿Ya? Con estos puntos, solo con estos puntos que ya los tienen hechos en sus carpetas de práctica. Entonces, de ahí tienen que obtener la información. Capítulo 2, estudio de mercado. Entonces, el índice tiene que estar numerado, pues, de acuerdo al número de páginas que tenga para ustedes su proyecto, ¿ya? Costo de estudio de mercado es el capítulo, pero el capítulo 2 tiene por título estudio de mercado. Acá tienen que indicar 2.1 características del tipo de mercado. Estas características casi en todos los casos son mercado de competencia monopolística, ¿no? Porque se trata de un mercado donde hay muchos oferentes de productos diferenciados, ¿no? Nosotros, es el caso de la microempresa, ¿verdad? Tampoco es competencia perfecta, no es monopolio, no es oligopolio, ¿no? 2.2, sitio estratégico, lugar y aspectos sociológicos. Ya tienen hechos ustedes su archivo. ¿Dónde creen que va a estar el sitio? El lugar, ¿no? 2.3, investigación cualitativa. Características del oferente a emular en el sitio estratégico. Nombre de la empresa, marca del producto. Características del oferente a emular, que sea a imitar, ¿no? Atributos físicos del producto o ambientes físicos de prestación de un servicio. ¿Ya? Creo que es la práctica 7 esta. Atributos químicos, composición del producto o descripción de técnica de prestación del servicio. Todo depende de su proyecto, ¿no? Forma de presentación, envase de producto o presentación del personal de servicio. Servicios complementarios, forma de comercialización, precio de sustituto perfecto. En acá ustedes tienen que tener cuidado. Investigación cualitativa, características del oferente a emular. ¿Ya? Es el punto 2.3, no es de su proyecto. Un error que se llama, nuestro proyecto tiene por nombre chao, la mataste. No, es una investigación de mercado, un sitio estratégico en el que van a buscar un producto o servicio que quieren emular, o sea, que quieren producir algo muy parecido, ¿no? Ya es una investigación de mercado, ¿no es cierto? Ya está hecha la práctica, pero a pesar de que ya está hecha, muchos se equivocan. Aquí empiezan a hablar de los atributos que tiene su producto. No es así. Es ver al enemigo, ¿no? No, hombre, es el enemigo esto, ¿no? Investigación
características del oferente a emular. Es el enemigo. Están considerando que como tiene mucho prestigio, está posicionado en el mercado. Bueno, por todos estos aspectos, estás en el mercado. Tiene algunas características especiales. Investigación cuantitativa. Tabla número 7. Consumo aparente del agregado próximo. Ustedes saben, acá hay una justificación, ¿no?, que indica estadística, ¿no?, que indica que no hay datos de los mercados de la microempresa, ¿ya? Entonces operamos con el consumo aparente del agregado próximo. Proyección de la demanda de agregado próximo. Método de consumo por habitante. Investigación cuantitativa. Proyección de la oferta de agregado próximo. Método de ecuación de regresión. Investigación cuantitativa. Balance oferta-demanda de agregado próximo. Comentario. 2.8. Diseño de las tácticas de la estrategia comercial. Entonces aquí, en este punto, recién empieza todos los aspectos relacionados con su proyecto de ustedes, ¿no? Diseño de las tácticas de la estrategia comercial. Nombre de la empresa a crear. Ahora recién pone el nombre. Atributos físicos del producto y, si es un servicio, ambientes físicos de un servicio. Atributo químico, atributos. Atributos químicos. Composición del producto o descripción de la técnica de prestación del servicio. Forma de presentación de envase de producto o presentación del personal. Servicios complementarios. Descripción de forma de comercialización. Funciones de personal de comercialización. Costo laboral de comercialización. Estimación del requerimientos para venta, instalaciones, personal, muebles, equipos, vehículos, si corresponde. Fondo de lanzamiento del producto o servicio. Tabla 8, fondo de lanzamiento. Tabla 8.1, sondeo de mercado de imprentas u otros medios de publicidad, ¿ya? Entonces, este capítulo es de mercado. Es el capítulo 2, estudio de mercado, ¿ya? En el estudio de mercado, ustedes están presentando las características del mercado, el lugar, sitio estratégico, ¿no? No van a atender al mercado de Bolivia, ¿no? Entonces están pensando en algún sitio y luego acá hay una parte que es investigación cualitativa, que han observado un producto de alguna empresa, sus atributos, su mezcla de mercadotecnia, todas esas cosas, ¿no? No es de su producto. ¿Ya? Luego ya empezamos con la investigación cuantitativa. Como no tenemos datos de cada mercado, entonces tomamos el agregado próximo. Con las estadísticas del agregado próximo, hacemos proyección de oferta-demanda del agregado próximo, ¿ya? Y hasta el balance del agregado próximo. Y recién en el punto 8 entramos a su proyecto de ustedes. Diseño de las tácticas de la estrategia comercial. El nombre, los atributos físicos, los atributos químicos, su forma de presentación,
del envase, sí, del envase, ¿no? Servicios complementarios, forma de comercialización, el reglamento de funciones del personal de comercialización, el costo laboral, ¿ya? Entonces está claro acá los temas que tienen que abordar. En el capítulo 3 indica que nos dedicamos a una descripción del proceso de transformación y el tamaño. Es una investigación cualitativa, ¿no? Tiempo del ciclo productivo, ¿ya? Capacidad 2, capacidad de producción con secuencia paralela por organización de trabajo o incremento de capital. Entonces, acá en la investigación tiempo del ciclo productivo se trata de describir actividades, ¿no? La secuencia de actividades. ¿Cuál es la secuencia? Entonces, acá se los tendré eso, ¿no? ¿Qué se hace para producir algo? ¿Qué secuencia hay? Secuencia de actividades en línea. En línea. Pero lo que nos interesa a nosotros es la capacidad de producción con secuencia paralela, ya sea por organización del trabajo o incremento del capital. Tabla número 9A de un ciclo, ¿no? Y habla tabla número 9B de un año. Entonces, primero tenemos que comenzar con el ciclo, ya, y luego para un año. Programa de abastecimiento para la capacidad de producción con secuencia paralela o prestación de servicio. Tabla 10A, programa de abastecimiento por ciclo. Tabla 10B, programa de abastecimiento anual. Comentario, explicación del número de ciclos por año. Tabla número 10. Tabla número 10.1, ¿no? Estas son A y B. Sondeo de mercado del elemento principal. 10.2. Sondeo de mercado de suministros secundarios. Tabla 11. Cuadro de otros suministros de un año. Todo esto ya está realizado, ya han hecho ustedes en el archivo de prácticas, ya está. Capítulo 4. Aspectos de organización. Proceso de empresa administradora de ejecución del proyecto. ¿Ya? Cuadros de campos de actividad. Aplicación de factores de organización para reducir los campos. Tabla 12. Organigrama de empresa administradora del proyecto. Funciones del personal de la empresa administradora del proyecto. Tabla 13. Costo laboral de empresa administradora del proyecto. Todo eso ya está hecho. Todo está hecho. 2. Procesos o campos en tiempo de operación. Empresa de operaciones. Aplicación de factores para reducir campos. Tabla 14. Organigrama de tiempo de operación. Organigrama de personal. De tiempo de operación. Funciones de personal de tiempo de operaciones. Tabla 15. Costo laboral mensual de tiempo de operación. Tabla 2.16, 2.4. El costo laboral anual de tiempo de operación. ¿Ya? Luego ingresan al capítulo 5, o sea que con esto termina el capítulo 4, que es de aspectos de organización. Luego ingresan al capítulo 5, que es inmueble y localización, ¿no? Tabla 17,
listado de ambientes por proceso. Tabla 18A, métodos de puntaje en la microlocalización. Tabla de costo mensual, anual de sitio elegido. Comentarios sobre decisión de microlocalización. Es un comentario al método de puntaje. Capítulo 6, costos. Tabla 19, costo variable, comentario. Tabla 20, costo medio variable, comentario. Tabla 21A, costo fijo, comentario. Tabla 21B, costo medio fijo. Tabla 22, activo diferido. Tabla 23A, listado de equipos, cantidad, precio, importe, depreciación. Tabla 23B, listado de máquinas. Tabla 23.1, sondeo de mercado de equipos, máquina 1, sondeo de mercado, equipo, máquina N, etcétera. Pueden tener muchas máquinas, ¿no? ¿Ya? Tabla 24, muebles, sondeo de mercado de muebles, número 1, sondeo de mercado del mueble número N. Hay diferentes tipos de muebles, pues, ¿no? Entonces, cada mueble con su sondeo de mercado. Tabla de depreciación de activo fijo. Tabla 26, costo total. Tabla 27, costo unitario. Punto 6 de este capítulo, umbral de rentabilidad. Determinación funcional. Determinación tabular. Determinación gráfica. Comentario. Umbral de rentabilidad. Porcentaje de capacidad de producción. Capítulo 7. Presupuesto de inversión. Tabla 20. Presupuesto de inversión. Notas al cuadro del presupuesto, ¿no? Capital de explotación. Cálculo del inventario inicial de suministros. Cálculo de inventario final de productos terminados si corresponde. Cálculo de inventario no es final. Cálculo de inventario de productos terminados si corresponde. Balance de apertura de evaluación económica. ¿Ya? Es el capítulo 7. Entonces, hasta ahí habrían terminado. Ese es el índice de la primera parte, ¿no?, del libro que tienen que presentar. Es un libro que van a presentar. Ese libro tiene que tener este índice. Y en ese libro tienen que tener estos temas. No es agarrar los archivos, el archivo de prácticas, y presentar el archivo de prácticas. Aquí ha desaparecido la palabra práctica. Ya no hay prácticas, ¿no? Y hay estudios, ¿ya? Por si acaso. Luego entramos acá a la segunda parte, ¿no?, de su libro. La segunda parte del libro está acá. Segunda parte, evaluación del proyecto. Capítulo 8, estudio de evaluación económica. 1. Proyección de estados financieros de UFB al tipo de cambio de 2.40. Proyección de estados financieros en UFB, ¿no? Tipo de cambio 2.40. Ejercicio 1. Asientos con respaldo de datos con tablas de ingeniería y de movimiento de Cardex. Ejercicio 2. Ejercicio 3. Tabla de balances generales.
tabla de cuadros de origen y uso de fondos. Aquí esto está mal, ¿no? Tabla de... aquí está el resumen de los balances, ¿no? Tabla de balances generales, la tabla del cuadro de origen y uso de fondos, el valor actual neto, el gráfico del BAN, comentario, tasa de interna de retorno, NUFB, deducción, criterio técnico sobre la TIR, ¿ya? Lo que piensan ustedes, si el proyecto es viable o no es viable. Capítulo 9, estudio de evaluación financiera, balance de apertura de evaluación financiera, su comentario, ¿no? Aquí creo que no está, aquí está abajo. Método de servicio de la deuda, condiciones, obligaciones iguales, obligación, o sea, el préstamo igual a activo fijo, plazo 3 años, tasa de interés 10%, efecto de servicio de deuda sobre saldos de caja, valor actual neto financiero, gráfico del banco, tasa interna de retorno financiera, comentario, criterio técnico sobre la tasa interna, comentario de apalancamiento. Hay apalancamiento, no hay apalancamiento, etc. Ahí termina el capítulo 9. Capítulo 10, evaluación sensibilizada del proyecto de inversión con incorporación de tributación. 1. Inclusión de impuestos en vigencia. Proyección de estados financieros sensibilizados. 2. 2.1. Ejercicio 1. Respaldar datos de cada asiento con tabla de ingeniería y hojas de Cardex que dan objetividad al asiento. 2.2. Ejercicio 2. Ejercicio 3. ¿No? Balances generales. Valor actual neto sensibilizado. Gráfico del BAN sensibilizado. Tasa interna de retorno sensibilizada. Deducción. Comentario. Criterio técnico de la tasa interna de retorno sensibilizada. ¿Ya? Capítulo 12. 11. Plan de administración del proyecto. Campos de actividad en tiempo de fundación. Cuadro de secuencia de actividades. Planificación con set de flechas. Programación con cuadro de secuencia de actividades. Programación con set de flechas. Comentario. Programación con cuadro de doble entrada. Tiempo optimista. Y programación con cuadro tiempo pesimista. Comentario. Entonces ahí habrían terminado con el capítulo 11. Capítulo 12 en su libro. Anexos. Anexo a organización al mercado, de ingreso al mercado. Tarjetas, procedimientos. 2. Anexo de estudio de mercado. Fotos del sustituto principal. 3. Anexo del proceso de transformación. 4. Anexo de obras civiles. 5. Anexo de inversión. Fotos, máquinas, equipos. Ya, ese es el libro. Entonces, el capítulo 12 de ustedes es de anexos. Los anexos estos que son las fotos y demás van al final. Los procedimientos y demás van al final, ¿no? Y lo que dice acá, los números del índice son hipotéticos. Deben colocar de acuerdo a la realización de su proyecto. Entonces, como una vez que ya tienen todo el libro, se dicen, a ver, ahora hay que hacerle el índice. Bueno, el libro está armado de acuerdo al índice. Hay que numerar, ¿no? Cosa que este libro permita una presentación organizada que pueda
buscando en el índice pueda elegirse un tema, ¿no?, que genere alguna curiosidad, ¿no? Entonces tiene que haber correspondencia entre el contenido y el índice y las páginas acá que van a tener, ¿ya? Supone el trabajo, ¿no? Supone el trabajo, supone el documento impreso y luego hacer el índice. Pero como son 5, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, decir, a ver, del documento impreso, dictame las páginas. Y además, para imprimir tienen que poner numeración, ¿no? Numeración de las páginas. Al escribir el texto tienen que poner la numeración, ¿ya? Ese sería el índice. Ahí tienen ustedes el libro que te van a presentar. Aquí hay un punto que tiene que ver con el examen final, ¿no es cierto? El libro es el examen final. ¿Ya? Ahora, lo que estamos haciendo es decirles cómo ustedes deben preparar su examen final en su casa, en equipo, ¿no?, en el grupo, en una escudería, cómo deben preparar el libro. Ya, estamos indicando eso. Ahora, en el índice dice resumen ejecutivo, ¿ya? Y acá ya esclarecemos qué quiere decir resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo debe ingresar máximo en 2 hojas. No es una copia de tablas. Solo presenta resultados sin explicación, ¿ya? Ese es un resumen ejecutivo, ¿no? Es decir, no es copiar tablas, ¿no? O pretender explicar de nuevo todo. No, ya la explicación está en el libro. El resumen ejecutivo sirve para que, esto está al comenzar el texto, ¿no?, para una lectura veloz, ¿ya?, una comprensión veloz del proyecto. ¿De qué se trata? Entonces ahí tienen que poner la finalidad del proyecto, necesidad a satisfacer, ¿ya? Ofertar salteñas en la zona de San Pedro, ¿no? Nombre de la empresa, el nombre que va a tener, marca de su producto o servicio, ¿ya? Características de la mezcla de mercadotecnia, atributos físicos, químicos, técnicos del producto o servicio. Esto hay que separar, ¿no?, para que sea fácil de leer. Es decir, atributos físicos, atributos químicos o técnicos, ¿ya? Precio probable, el de ustedes. Forma de comercialización, locales propios, digamos. Producción por ciclo. Acá, la producción por ciclo. Producción anual, ¿cuánto se va a producir al año? Está fácil. No, está en la tabla de capacidad de producción. Total programa de abastecimiento en UFB. Total cuadro de suministros. Costo variable. Costo medio variable. Costo fijo. Costo medio fijo. Costo total. Costo unitario. Presupuesto de inversión. Tasa interna de retorno económica. Tasa interna de retorno financiera. Tasa interna de retorno sensibilizado. Son numeritos nomás. ¿Ah? Tasa interna de retorno económica, 50%. Tasa de retorno financiera, 60%. Tasa interna de retorno sensibilizada, 40%. Lo que les salga, ¿no? ¿Ah? Tiempo optimista de fundación, tiempo pesimista de fundación. ¿Ya? Ese es un resumen
ejecutivo. Entonces, este resumen tiene que estar al comenzar el texto, al comenzar el libro. Justamente por eso aquí figura en el índice, aquí figura en el índice, ¿no? Dice resumen ejecutivo. Entonces, en el resumen ejecutivo uno da de una sola mirada, se da cuenta cómo es el proyecto, ¿no? De qué se trata, cuál es la tasa interna de retorno, cuál es la financiera, cuál es la sensibilizada, en qué tiempo va a ser ejecutado el proyecto, está la información, cuál es su mezcla de mercadotecnia, qué atributos físicos, químicos va a tener el producto. Está en el resumen ejecutivo. Ahí tenemos una lectura veloz. ¿Ya? Muy bien, ya está explicado entonces qué se espera del resumen ejecutivo y cómo debe ser elaborado el resumen ejecutivo. Ahí le hemos preguntado que se le está proporcionando el contenido del resumen ejecutivo, lo que tiene que tener, ¿no? Si me presenta un resumen ejecutivo de 10 páginas, no sirve. Eso no es resumen ejecutivo. 2 páginas máximo, ¿no? Ya. Ahora, aquí está este otro tema que estaba en el contenido. Dice valor del informe final. Yo quisiera poner acá algo aclaratorio. Evaluación. ¿Ya? Evaluación del examen final. Le estoy presentando el contenido de su examen final. El examen final es el libro del proyecto, ¿ya? Con sus diferentes temas para la casa, ¿no? Para ser hecho por un grupo de gente, el examen final. Entonces, ¿qué es lo que tienen que presentar? Valor del informe final, evaluación del examen final. El documento de un proyecto de inversión con su evaluación pertinente tiene un costo de mercado, ¿no? En el ámbito académico refleja la competencia adquirida por un diseñador o un equipo para construir un proyecto. Por lo tanto, debe ser objetivamente conocido. Los proyectos se venden. Es decir, si hay emprendedores que desean un proyecto de una empresa, buscan pues, una consultora, ¿no? Y preguntan cuánto nos hace el proyecto. Entonces tiene un valor de mercado. ¿Ya? En el ámbito académico, es decir, en nuestro ámbito, no se paga plata, ¿no? Pero sí en nuestro ámbito se les asigna una nota, ¿no? Una nota por su proyecto, porque vale, porque tiene un significado, ¿no? Aspectos del examen final y su calificación. La presentación del proyecto en limpio es el examen final. En la asignatura de preparación y evaluación de proyectos, tiene la asignación de 25 puntos de nota final, ¿ya? Al documento que presenta los siguientes antecedentes. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calificar? Es bueno que ustedes sepan cómo vamos a calificar, ¿no? ¿Cómo van a ganar esos 25 puntos? Entonces aquí dice así, puntaje, dice. Presenta la captura de Classroom de la última nota de revisión del archivo de prácticas.
me van a, y están subiendo ya su archivo de prácticas, ¿no? Entonces, ese archivo de prácticas yo voy a calificar por clase, ¿ya? Y ahí ustedes capturan, pues, la calificación, ¿no? Y en esa calificación capturan lo que he conseguido, ¿no? Entonces ya vamos a ver la puntuación. Es decir, tengo que conseguir acción pública, transparente, etcétera, ¿no ve? Una captura. Eso vale 2 puntos. El documento en limpio completo hasta último capítulo sin errores vale 4 puntos. Si yo encuentro algún error, ya no vale 4 puntos, ¿no? Si vuelvo a encontrar errores en el documento en limpio, como ausencia de tablas explicativas, por ejemplo, ausencia de correcciones, algunos se les ha observado el puesto fijo, los elementos que ingresan, algo así, ya no tienen 4 puntos, ¿no? Si todo está bien hecho, tienen 4 puntos. Las tablas están acompañadas con una adecuada exposición de otras tablas. Es el principio de objetividad, ¿no es cierto? Las tablas están acompañadas con una adecuada exposición de otras tablas de respaldo, como sondeos de mercado, tablas de ingeniería, hojas de trabajo, inventarios, para respaldar el registro en el caso de la evaluación económica y sensibilizada. Eso vale 3 puntos. Tiene el resumen ejecutivo. Lo primero, ¿no? Si no ha hecho el resumen ejecutivo, perdió 2 puntos. Tiene el índice numerado en correspondencia contenido. No tiene el índice, perdió 2 puntos. Y si no está numerado de acuerdo al contenido, también pierde 2 puntos, ¿no es cierto? Vale 2 puntos. Un índice bien desarrollado. Tiene el capítulo de anexo para tarjetas, trípticos, fotografías, instrucciones de organizaciones de regulación, etcétera, ¿ya? Eso vale 2 puntos. El total son 15 puntos. Si un estudiante logra llegar a los 15 puntos, podemos declarar que el proyecto, el trabajo es impecable, ¿no? Está bien realizado. ¿Ya? Entonces, eso podríamos indicar acá. Si el libro, si el documento es declarado impecable, si llega a los 15 puntos. ¿No? Llega juntos. Decimos, tu trabajo está bien, es impecable, tienes 15 puntos. ¿Ya? El trabajo final, que no llega a la nota de 15 puntos, se devuelve al equipo de diseñadores para que dispongan de él como juzguen conveniente. Aún en los casos de haber gastado dinero en realizar el empastado sin autorización del docente, ¿no? Puede haber un grupo de estudiantes que dicen, lo impresionaremos. ¿Ya? Lo haremos empastar, pero el docente no ha autorizado el empaste.
El docente está solicitando el trabajo nada más, ¿no? Y lo declara impecable y dice, esto está bien, es impecable, está muy bien, tiene 15 puntos. El trabajo que no llega a los 15 puntos se le devuelve a los estudiantes. Dispongan de él como ustedes quieran. Si quieren, lo venden, ¿no? Eso corresponde a su autoría intelectual, no es del docente. Nota número 2. Los proyectos que llegan a 15 puntos dan opción a incrementar 10 puntos en base al siguiente procedimiento. Autorización para hacer empastar un foso verde con la misma carátula del proyecto, letras doradas, y presentar la carta de envío a biblioteca por docente en 2 ejemplares. El modelo de carta se encuentra más adelante. Puntuación, 7 puntos, ¿no? O sea, ya tienen 15, más 7 puntos es 22. Es autorización. Oye, tu proyecto, el proyecto de ustedes es impecable, está bien. No he encontrado errores, ¿no? Digamos, ¿ya? Entonces pueden, si quieren, no es voluntario, si quieren pueden hacerlo empastar en carátula verde y letras doradas, ¿ya? Y ese proyecto va a ser enviado a biblioteca. Entonces tienen que presentar una carta de envío a biblioteca para que firme el docente, ¿no? En 2 ejemplares. Ya, el modelo de la carta está un poco más abajo. Presentar el CD, un proyecto grabado, a ser abierto ante el docente. Puntuación de 3. O sea que esto vale, ya tiene 10 puntos. Hay que aumentar 10 puntos, ¿no? Sobre los 15. La autorización para que hagan el trabajo, la carta para enviar a biblioteca vale 7. Pero además el CD, que debe ser abierto, porque los de la biblioteca quieren tener una biblioteca virtual. O sea, quieren invitar a que la gente acceda a una página en la que estarán sus proyectos, ¿no? ¿Ya? Forma de presentación. Normas de la biblioteca para presentación de trabajos que reciben autorización de docente. Empastado verde, no quieren el azul. Verde, letras doradas. Hoja de respeto al inicio del documento. Además, entre capítulo y capítulo, ¿ya? No puedes empezar otro capítulo sin una hoja de respeto blanca. Hoja de respeto al inicio del capítulo y entre capítulo y capítulo. Entre capítulo y capítulo. Carátula, según modelo adjunto. Impresión en letra Arial, tamaño 12, interlínea de 1:5. Ya, eso es. Ahora la carátula, ¿no? Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, carrera de Contaduría Pública, proyecto de inversión, producción de, ¿no?, zapatos, producción de pantalones, de chompas de o prestación de servicio de guardería. Hago muchos servicios, prestación de servicios de gimnasio, puede ser, ¿no ve? Ya. Tienen que poner una carátula: universitarios diseñadores del proyecto. Ustedes son los que están diseñando. Orden alfabético.
comenzar siempre por el apellido que corresponde, el que está más cerca de la letra A, paralelo, ¿ya? Asignatura de preparación y evaluación de proyecto, el nombre del docente. Entonces, esta es la carátula. En la carátula tiene que poderse, de un vistazo, tener una idea de qué se trata. ¿No? Proyecto de inversión. ¿De qué se trata el proyecto de inversión? Y luego, ¿quiénes han hecho ese proyecto de inversión? Su nombre, su apellido, sus apellidos, ¿no? Sus nombres. Eso es. ¿Ya? Luego está este modelo de la cartita de correspondencia. Una vez que he autorizado que el proyecto sea impastado, ¿no? Y como todavía seguimos bajo la modalidad virtual, me lo mostrarán, pues, el proyecto empastado. Cuando yo ya haya autorizado, me dirán, aquí está, mire, profesor, aquí está. Allá. Entonces, yo voy a decirles, muy bien, entonces voy a hacer la cartita, ¿no? La Paz, la fecha que corresponda al mes de noviembre, señores de la biblioteca, casera contaduría presente, envío de proyecto de inversión, de mi mayor consideración. Luego de haber evaluado el proyecto de fabricación de camisas, de pijamas, lo que sea, elaborado por los universitarios del paralelo B de la carrera de Contaduría Pública. Voy a poner sus apellidos, bla, 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 bla. Como son 5, 5, ¿no? Considero que satisface el requerimiento de consistencia y podría servir como texto de investigación documental para la realización de futuros proyectos de investigación. Se adjunta CD para su divulgación en la red. Por favor, devolver la copia por sello de conformidad. Esto yo firmo. Entre el que firma. Yo les voy a entregar a ustedes la carta, ¿no? Les voy a entregar a ustedes la carta firmada por mi persona, ¿verdad? Autorizando que la biblioteca les escriba el proyecto, ¿no? Eso es lo que ellos quieren. Quieren tener una prueba de que yo estoy mandando el proyecto. ¿Ya? Eso es. Entonces, este es nuestro examen final, ¿no? Aquí dice, este es nuestro examen final. No hay más. ¿Qué más tenemos? Nada más, ¿no? Están todos los puntos que había indicado al comenzar la clase, ¿no? La clase ha estado dedicada a presentar el examen final, ¿ya? Examen final. Furuya, parece que tú tienes tu micrófono abierto. Por favor, te voy a licenciar a vos, te voy a silenciar. César, eso es. Bueno, eso es lo que hemos hecho hoy día, entonces estoy presentando el informe final, el capítulo 12, el informe final, ¿no? Tiene todos esos componentes. Los índices resumen su evaluación, la forma de presentación y la correspondencia. ¿Tienen alguna pregunta, duda, aclaración? ¿Algo sobre el informe final?
Bueno, son 104 estudiantes que han asistido a la clase. Y como ya había indicado, el día de mañana yo empiezo ya a revisar su archivo de prácticas. El 13 de octubre. El 19 de octubre va a ser su examen de evaluación, ¿no? ¿Ya? Y posiblemente el archivo de prácticas voy a estar revisando durante más de 100 estudiantes. A pesar de que de los 100 estudiantes hemos armado equipos de 5, ¿no? 160 estudiantes, dividido entre 5 debería haber 80 proyectos, pero no hay tal, ¿no? Hay menos. Al revisar los archivos vamos a ver, en cada clase más o menos 3 a 4 archivos reviso, digamos, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos quizás hasta 3 archivos. Si pudiese revisar 4 archivos, serán unos 20 archivos de estudiantes. Eso me puede tomar unas 5 clases, que me podría tomar hasta el mes de noviembre. Solamente la revisión de los archivos, aproximadamente hasta el 3 de noviembre. Y ahí tendría que darles la fecha, o sea, al finalizar octubre, yo creo, ya tendría una idea para darles la fecha de presentación del examen final. El examen final tendría que ser presentado en la primera semana de noviembre, posiblemente hasta, digamos, el 10 de noviembre, 9 de noviembre. Y ahí yo tendría que revisar 9, 10, 16, 17, hasta el 23 de noviembre aproximadamente. Tengo muchas clases. Y ya sacar los promedios, ¿no? Informarles las notas finales. Y una vez que ya tengan sus notas finales, darles por lo menos una semanita, para que, o quizá no es necesario, ¿no? Porque como ya van a conocer las respuestas del examen de evaluación, para que den el examen de sustitución. Pero de todas formas me requieren la nota del examen final, ¿no? Porque la nota del examen final nos va a ayudar con la nota del examen final, que es el documento que acabo de presentar. Con esa nota van a poder ustedes verificar si pasan o no pasan de curso, pues. Si es necesario o no es necesario dar ese examen de sustitución. El examen de sustitución es uno de los 2 exámenes. Ya han dado un examen, ya tienen una nota, y ahora hay que dar el otro examen y hay que tener otra nota. Los exámenes valen 50% de nota final. El archivo que tengo que corregir vale 25 y el examen final vale otros 25 puntos, ¿no? Así está la cosa. Ahora vamos a ver qué dicen sus chats. Entonces comenzaré por el primero. Yo creo que debe haber acá un chat número 1, debe ser ese. En el último capítulo que subió a clase 49, de clase 49,
existen dos prácticas 93. Existen dos prácticas, segundo no es válido. A ver, veré esta historia de las dos prácticas 93. En el texto 46, ¿no? Práctica 84, dice. Bueno, En la clase 49, licenciado. En 49, ya, gracias. Entonces voy a tomar la clase 49. Programación. Ya. Bien, como ven ustedes, esta es la clase 49. Evidentemente, acabo de ver, hay 293, ¿no? Aquí tienen, y hay que ver qué dice, pues. La 93 dice presentar la programación con C de flechas. ¿Ya? La programación. Y aquí hay 893, cuadro de doble entrada. Entonces, esta viene a ser la práctica 94. ¿No? La 94, cuadro de doble entrada, que no es lo mismo que la programación con C de flechas. ¿Ya? Entonces, de esa forma resolvemos este tema, ¿no? Modificando el número de la práctica 93. Hay dos prácticas 93, ahora ya no. Hay una 93 y 94. ¿No ve? ¿Ya? Esta es la 94. Es el modelo Gantt que ustedes conocen. ¿Ya? Entonces, resuelto este punto que aquí había en el chat. No,
Ahora, sí acá hay otra observación. Aquí dice, en la clase 44 hay una práctica 40 y 80, hay una práctica 81. Y en la 45 también hay una práctica 81. Entonces ya en este momento, lo único que podemos hacer ya, debido a que hay muchas personas que ya están presentando, es decir, bueno, hay dos prácticas, lo que dice acá el compañero de ustedes, ¿no? Que hay dos prácticas, caramba, ¿dónde estoy, Pedrito? Lo único que se puede decir es que hay dos prácticas, como indica acá. ¿Dónde están los chats? Acá dicen que hay dos prácticas. Hay dos prácticas, ¿dónde está? Licenciada, en la práctica 49 ya es resuelto eso, ¿no? Eso ya está resuelto, este tema ya está resuelto. Y este otro tema lo dejo nomás como está. ¿Cómo voy eliminando esto? Eso ya lo dejo. Ya. En el último capítulo pues ya está resuelto. Luego, hay alguien que propone acá, y por favor, si podemos entregar el archivo de prácticas antes de que comience la clase de mañana, dice. Y hay otras personas que piden lo mismo, ¿no? Y esta es una propuesta concreta, ¿no? La que dice si se podría dar antes de que comience la clase de mañana. O sea, la clase de mañana comienza a las 5 de la tarde, ¿no? La clase del día jueves. Concretamente están pidiendo no entregar, porque el plazo era entregar el emplazo hasta esta noche, creo, ¿no? No hay problema. Los números lo dejamos como está, ya no repitan nomás. Si hay 277, dos prácticas 43, no hay problema, las repiten nomás. No vamos a cambiar, ¿no? Porque si vamos a cambiar, pues toda la numeración cambia. Y eso nos va a perjudicar en la evaluación. Porque unos van a cambiar, otros no van a cambiar. Déjenlo como está la numeración, con esos errores que tienen, dejen como está. ¿Ya? Lo que sí podría ser aceptable es que habría entre nosotros, no para clase, una que se llama una prórroga en la entrega hasta mañana, hasta las horas 17, ¿no? Antes de que comience la clase. Ahí sería lo último de lo último. O sea, seguramente que van a salir, si es que, bueno, yo estoy aceptando, ¿no? Si ocurre eso, seguramente al revisar su archivo, va a salir fuera de tiempo. Entonces yo me tengo que fijar que ese fuera de tiempo no pase las horas 17 del día, mañana es 13, ¿no? Entonces acá voy a poner
se prorroga, porque después es con letras grandes, estoy poniendo, se prorroga el plazo, porque después es grave, ¿no? Pasa el tiempo y uno no sabe en qué día se ha hecho una determinada concesión y por cuánto duraba esa concesión. Y voy a poner acá con mayúscula en mi libro de trabajo voy a poner la prórroga que se le está dando unas cuantas horas más. Ya, eso es. Bueno, estoy buscando un bolígrafo. Se extiende plazo de entrega archivo, proyectos, hasta horas 17 del día 13 de octubre. Ya, así quedamos entonces, presencia de estudiantes, para que puedan hacer su proyecto el día de mañana. Y mañana ya empiezo en el orden que dé clase, ¿ya? Eso es. Muy bien, nada más. Eso sería todo. Creo que aquí había algo que no entiendo. ¿Qué dice? Ah, lo puede editar en clase. Muy bien. Entonces, en base a la sugerencia de ustedes, eliminando, me llega a mi página, me llega una serie de archivos, ¿no? Ya.
13 de octubre. Trece de octubre. Y la hora 17:00. Ya está. Entonces, ya tenemos editado para el 17 de octubre. Y veo yo, ya recién van a entregar, porque dice, están asignadas las prácticas, pero no hay todavía ninguno. No me entregaron todavía, ¿no? Recién van a entregar. Ya. No, pues, acá ya hay una confusión, ¿no? La entrega de mañana es el archivo de prácticas de las 94 prácticas que tiene, no son 93. Acabamos de ver que son 94. El archivo de prácticas es de las 94 prácticas. No hay ningún índice, no hay nada, no hay numeración de tablas, nada. Son sus 84, 94 prácticas, ¿ya? El índice que acabo de presentar, el texto, es del documento final en limpio que tienen que elaborar. Es el examen final. Le estoy indicando cómo es el examen final, cómo se va a calificar su examen final. Le estoy indicando eso. Y la fecha de entrega del examen final la voy a fijar al finalizar el mes de octubre. Voy a tener una idea de cuándo, para qué fecha me pueden empezar a entregar su informe final. Eso es, ¿ya? Ya, ahora acá hay una pregunta que es ya de la materia. Aquí dice primero, caramba, puede editar en clase un tiempo de entrega, ya, listo, no quería buscar, ya está en clase, ok. Puede editar tiempo de entrega para no tener que buscar, ya está, perfecto, ya está, eso es resuelto. Luego dice, haga esta pregunta, nos interesa. Sobre la compensación del IT con el impuesto a utilidades. El caso de que el impuesto a utilidades sea mayor al IT, ¿se lo llegaría a compensar de forma completa? Sí, así es, ¿no? Es decir, eso es lo que ocurre en la realidad. Si ustedes ven el formulario número 400, dice impuesto a transacciones, van tres, ¿no? Menos impuesto a utilidades pagado. ¿Ya? Y luego dice, si es que, por ejemplo, en un mes le sobra, o sea, eliminan totalmente el impuesto a transacciones, queda todavía abajo una línea que dice saldo de favorable, ¿no? El impuesto a utilidades. O sea, es hasta eliminar el impuesto a utilidades que uno puede hacer la compensación.
Claro, dentro del año, ¿no? Dentro de un año, ¿no? Entonces, la pregunta aquí concretamente es, si el impuesto a utilidades es mayor al impuesto, ¿queda en cero? Sí, queda en cero. No hay problema ya. Luego, lo que decía, la entrega del archivo de prácticas no es con el índice. El índice que lo que acabamos de presentar es para el examen final. Y la fecha del examen final les voy a indicar al finalizar octubre. Porque yo mañana, ya que es 13 de octubre, voy a empezar a revisar su archivo de prácticas mañana, ¿no? Y solamente tengo, en el mes de octubre, veremos cuántas clases más hay en el mes de octubre. Tendría la de mañana, la del próximo, el 19 tendríamos que dar el examen, ¿no? Es clase perdida. Entonces tendría mañana, la clase del 20, la clase del 26 y la clase del 27. Entonces, hasta el 27 vamos a ya tener una idea, todos ustedes y yo, del avance en la revisión del archivo. Y ahí se les va a decir el día en el que tendrían que subir a Classroom el examen final. Obviamente, los que sean primeros revisados ya pueden empezar a hacer su examen final, ¿no? Todos. Hoy día terminan de completar el archivo que tienen que entregar. Digamos, me entregan mañana, hasta mañana. Inmediatamente ya pueden empezar a hacer el informe final, su libro, ¿no? Nadie les prohíbe. O sea, mañana mismo, una vez que terminen de entregarme el archivo, pueden decir, y ahora haremos el examen final. Entonces empiezan a hacer su examen final para la casa. El día de entrega, eso todavía está pendiente, no sabemos qué día ya. Yo tendría que estar terminando de revisar el archivo de prácticas para que decirles, bueno, pues suban ustedes ya su examen final, ¿no? Eso es. Eso es. Aquí hay otra pregunta. Cuando hay compensación del IT con el IV en su totalidad, entonces ya no habría el gasto en IT. Por supuesto, ya no hay, pues. Queda en cero, ¿no? Ya no hay en el estado de resultados, ¿no? Uno puede preguntar, che, ¿por qué no tienes en tu estado de resultados IT? No, es que está en el asiento tanto. Hemos visto que se compensa totalmente con el impuesto de utilidades. Ah, verdad, cierto. Así quedaría. Bien, creo que no hay nada más que hablar, entonces nos veremos mañana. Comienzo a revisar en el Classroom su archivo de práctica, ¿ya? Que les vaya bien, ha sido un gusto. Hasta el día de mañana.